Hoy voy a hablar de un tema tabú porque ayer partió para la presencia del Señor Arturo Paradís, un hermoso creyente que conocimos en La Paz, Entre Ríos, hace muchos años. Era un hombre de campo, murió de COVID. Vos sabés que el tema de la muerte es un tema difícil de conversar, difícil de hablarlo, pero en la Biblia, como la Biblia tiene todo, ahí está todo, todo, está el tema que nos ayuda a tener una explicación, a tener una claridad sobre algo que por lo demás es oscuro, porque ninguno que conocemos, salvo Cristo, según dice la Biblia, que haya conocido el cielo y vuelto para contarnos ahora, ¿no? Cómo es allá. Es difícil el tema. Es un tema muy doloroso y es parte de su dolor es que no lo entendemos bien. Cuando estábamos en La Paz, en ese tiempo que les conté que conocimos a este hombre, había un trabajo, una reunión que se hacía en una casa de una señora que vivía en los cuarteles, del cuartel militar, en el barrio de los militares. Y ella nos contó, en aquel entonces, que había temor entre las mujeres de los militares, pues las invitaban a las reuniones para ir y orar ahí juntas en una casa, que hubieran ido sin ningún problema para una reunión de tupper que se hacía en esa época, pero no para una reunión de orar y algo, porque nos habían tomado miedo a los de la iglesia evangélica de ahí de La Paz Entre Ríos. Entonces ella le fue preguntando, porque decía, qué raro que tengan miedo. ¿Sabes qué tenía miedo? Había muerto un señor de la iglesia, Henry Ver, y en el entierro, como era un hombre muy apreciado en el pueblo, en el velorio que se hizo y después en el entierro, como era costumbre en esa época, y me parece que es una costumbre que se está dejando y que lamentablemente es una de esas buenas costumbres que se van dejando, los creyentes en esa época cantábamos para despedir a nuestros muertos. De paso les aviso, yo quiero que canten el día que yo falte, si es que alguno de ustedes está con vida cuando yo falte, porque pienso morirme dentro de muchos años. Y entonces esa gente que vio, nunca había estado en un velorio así, cuando escuchó que todo el mundo cantaban ahí en el silencio sobrecogedor del cementerio, se pegaron un susto bárbaro porque creían que nosotros estábamos contentos de que se muera la gente. Y entonces cuando los invitaban a la reunión de oración en esa casa, que lo último que querían era ir ahí. El tema de la muerte es difícil de por sí y la gente prefiere a veces tenerlo tapado bajo la alfombra que encararlo de frente, March, y decir, la mejor forma de perderle miedo a la muerte es estar muerto, es decir, vivir, pero como si uno no estuviera vivo. No sé si me explico. El apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, en la visión del cielo que tiene en Apocalipsis, en el 14:13, dice que entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Es precioso este texto, solo que tiene la palabra muerto. Y entonces ahí se nos va el entusiasmo al piso y no escuchamos más nada, ni escuchamos lo que dice acá, que es bienaventurada la persona que muere en el Señor. Ojo, en el Señor, no todos los muertos, sino los muertos que mueren en el Señor, es decir, que tienen a Cristo en el corazón. ¿Vos tenés a Cristo en el corazón? No, no digo que vos le hablás y le decís cosas. ¿Le has entregado tu vida al Señor? Bueno, eso dice de los que han hecho eso, los que hemos hecho eso, porque así junto con Arturo, durante este último año, digamos, más o menos,
nosotros hemos perdido, yo he perdido algunas personas muy queridas. Balti, Cachito, el tío Carlitos, y personas próximas, la cuñada del pastor Klempnoff en Santa Fe esta semana, y así muchos de los cuales tenemos la certeza de que han muerto en el Señor y sabemos claramente dónde están. Y tenemos consuelo por lo que dice este párrafo, que dice que el consuelo cuando una persona muere en el Señor es que va a la presencia de Dios. Por supuesto que va a estar muchísimo, infinitamente, cuantitativa y cualitativamente mejor que lo que estaba en la tierra, sino que además lo que hicieron permanece. Dice este texto que van a descansar de las tareas, porque la tarea en la tierra es difícil, pero las obras, es decir, la conducta, lo que hicieron, los acompañan. Queda eso. Estas personas cuando mueren dejan cosas. Todos los seres queridos nuestros que han muerto dejan algo, dejan algo hecho. Dejan una casa hecha, un árbol plantado, dejan un hijo, dejan un recuerdo, dejan cosas. Y esas cosas son importantes. Y en el caso de Arturo, que por eso lo quiero mencionar, porque teníamos con él un chiste. Arturo es una de esas personas que se crió en el campo y en Entre Ríos en la época cuando él se crió en el campo, cuando les agarraba una temporada de lluvia, cuando nació un bebé ahí en el medio del campo, cosa que la gente de ciudad nunca va a apreciar lo suficiente, y menos los políticos, porque los políticos, si vos te fijas, son todos gente de ciudad, son ciudadanos y desconocen estas cosas, como la que le pasó a Arturo. Arturo nació en el medio del campo y entonces el padre lo fue a notar como a un mes después, porque estaban trabajando con los trabajos propios del campo, que la cosecha, que esto, que lo otro, y no pudieron bajar al pueblo. Entonces cuando pudieron, como a un mes después, el papá de él, un hombre muy primitivo, no tenía mucha escuela, pero tenía mucho trabajo. Ese hombre fue y lo anotó en el registro civil y lo anotó un mes después de que él nació. Así que siempre bromeábamos con este hombre que era tímido, entonces se ponía colorado y bajaba la mirada cuando le hacíamos el chiste. Ojo Arturo, acordate que vos le estás debiendo un mes a la vida, cuando vos te mueras te vamos a enterrar un mes después. Ahora ocurrió. Arturo está en la presencia del Señor y sus obras, como ese recuerdo entre chistoso, dramático, triste, pero muy inspirador, que nos hace pensar, por ejemplo, en cuánta obra ha dejado los que mueren en el Señor, que han sido trabajadores del campo, que han ordeñado nuestras vacas, que han sembrado y que han cosechado nuestro trigo, que han hecho grande esta nación y que ahora son ninguneados por los ciudadanos de ciudad que los gobiernan. Sirva eso aún como un mensaje político para nuestro tiempo, pero sobre todo como un mensaje de amor de Dios para nuestro corazón, que se anima con toda la fortaleza que tiene esa voz del cielo que decía Juan en Apocalipsis 14:13 que él escuchó. Bienaventurados los que ahora mueren en el Señor, porque descansarán de esas fatigosas tareas y sus obras no se pierden.